Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 2 y hasta el versículo 12. La palabra del Señor nos dice así: miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es inerrante, que es infalible. Gracias que al leer tu palabra, Señor, nos encontramos contigo y eres tú quien nos habla, quien nos enseña, quien nos reprende. Eres tú, Señor, quien nos guía y nos aconseja por medio de ella. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestro corazón y que tú obres tu perfecta voluntad en nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos saborear y para que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hoy estamos llegando a lo que es nuestra última reunión de este año, nuestro último servicio al Señor de este año. Y cada año que termina significa que estamos un año más cerca de la venida del Señor. No sé si tú te has puesto a pensar en eso, pero cada año que termina, cada día que pasa, estamos más cerca de la venida del Señor. Pero entre más cerca está la venida del Señor, más alerta debemos estar. Debemos estar alertas porque el Espíritu Santo claramente nos advierte que entre más nos acerquemos al final de los tiempos, más veremos a cristianos e incluso iglesias que se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por eso el Señor nos ordena que nos preparemos conociendo la verdad del Evangelio, conociendo la palabra de Dios y echando raíces cada vez más profundas, cada vez más firmes en la palabra del Señor, de tal manera que no seamos engañados y arrastrados por la corriente de las falsas doctrinas que se multiplicarán conforme más nos acerquemos al final de los tiempos. El Señor nos llama, de hecho, a luchar, a contender ardientemente por la fe singular, por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Nos llama a estar firmes en un mismo espíritu, cuidándonos de cualquiera que intente dividir la iglesia y luchando unánimes por la fe, por la verdad del Evangelio. Y por eso es tan importante, hermanos, tan importante que nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios, que nos dediquemos a conocer la sana doctrina como la palma de nuestra mano y enseñársela a nuestros hijos y enseñársela a nuestros nietos, de tal manera que el día de mañana ellos puedan detectar y ellos puedan evitar cualquier desviación de la verdad. Un día yo ya no voy a estar aquí.
Un día ustedes tendrán otros pastores por los que deberán orar y a quienes deberán cuidar para que no se aparten de la verdad del Evangelio por tratar de caerle bien a la gente, por tratar de evitar el conflicto o por tratar de hacer crecer la iglesia. Pero siempre debemos recordar que la verdad del Evangelio no es negociable. La verdad del Evangelio no es negociable. El apóstol Pablo claramente, Judas claramente nos dice que esta verdad, la fe, ha sido entregada a los santos, es decir, a la iglesia, no solamente a los pastores, ha sido entregada a la iglesia. De tal manera que la verdad del Evangelio es nuestro más valioso tesoro. Escucha eso. La verdad del Evangelio es nuestro más valioso tesoro. La verdad del Evangelio es lo más valioso que tenemos, de tal manera que si perdemos la verdad del Evangelio, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Y no somos una iglesia. Y no somos cristianos. Y por eso el apóstol Pablo les escribió a los cristianos en las iglesias de Galacia para advertirles de las consecuencias de dejarse llevar por la falsa doctrina de los judaizantes que estaban entrando en la iglesia, que a pesar de que se oía muy espiritual, lo que ellos estaban enseñando era un veneno mortal. Era un veneno mortal. Y lo mismo sucede con las falsas doctrinas. Y en algún momento, todo pastor y toda iglesia se enfrentará ante el dilema de si vale la pena mantenerse firmes en la verdad. Y se verán tentados a diluir la verdad de la sana doctrina para ser más aceptados, para ser más atractivos, para ser más populares, para ser más relevantes. Pero el Espíritu Santo nos advierte en este pasaje de las consecuencias de comprometer cualquiera de las verdades centrales del Evangelio. En este caso, la doctrina de la justificación, que es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. En este pasaje, el Señor nos enseña que debemos cuidarnos de toda doctrina que pretenda añadirle a la fe en Cristo cualquier otro requisito como medio de salvación. En el caso de los Gálatas, los engañadores les estaban diciendo que además de creer en Cristo, observa, no estaban negando la fe en Cristo. Además de la fe en Cristo, ellos debían circuncidarse y guardar la ley del Antiguo Testamento. Y en este pasaje veremos 6 consecuencias de la falsa doctrina del legalismo que nos deben mantener a nosotros alerta para cuidarnos de toda forma de legalismo en primer lugar, pero en segundo lugar, para mantenernos en la verdad del Evangelio. La primera de estas consecuencias es que la falsa doctrina del legalismo hace que no nos sirva la obra de Cristo. No que la obra de Cristo nos sirva, hace que la obra de Cristo no sea efectiva para nosotros. Observa lo que el apóstol Pablo comienza diciéndoles en el versículo 2. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Observa cómo el apóstol Pablo comienza llamando nuestra atención. Él comienza diciendo, miren. Es un llamado urgente a prestar atención. Es un llamado urgente a escuchar con cuidado y a considerar seriamente lo que Pablo está a punto de decirnos a continuación. Y él añade aún más seriedad a su comentario cuando dice, yo, Pablo, les digo. Con estas palabras, Pablo quiere que tengamos en mente que lo que va a decirnos a continuación no es la mera opinión personal del apóstol Pablo. Él está exponiendo su autoridad apostólica. Él está diciendo que lo que está a punto de decirnos no es solamente sus opiniones, no es solamente su consejo, sino que es la palabra de Dios. Así que debemos prestar atención a lo que el apóstol Pablo está a punto de decirnos. Pablo está diciendo, escúchenme bien, presten mucha atención a mis palabras. Yo les digo
que si ustedes se dejan circuncidar, Cristo no les aprovechará de nada. Pablo se enfoca entonces ahora en la demanda central de los engañadores. Los engañadores habían llegado a estas diferentes iglesias en la región de Galacia diciéndoles que está bien que ellos creyeran en Cristo, pero que era necesario completar la obra de Cristo a través de circuncidarse, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, y guardando la ley de Moisés, como lo hizo el pueblo de Israel. Por el contrario, el apóstol Pablo les dice que si ellos se dejaban circuncidar, Cristo no les serviría de nada. Cristo no les serviría de nada. Eso nos demuestra una cosa, que en primer lugar, que un líder de la iglesia no debe tener miedo al conflicto por la verdad. Un líder de la iglesia no debe tener miedo al conflicto por la verdad. Un líder de la iglesia debe poner la verdad por encima de todo, por encima de su deseo personal de evitar el conflicto, de que todos estén bien con él y de que todo sea, entre comillas, paz y armonía. Porque hoy en día muchas personas prefieren evitar el conflicto y dicen, bueno, ¿qué problema hace? No tenemos por qué ser tan radicales. Piensan que la paz, falsa paz y la falsa armonía están por encima de la verdad del Evangelio. Un líder cristiano debe ser así. Un líder cristiano no debe estar dispuesto a diluir la verdad para llevar la fiesta en paz y para tener contenta a la gente, perdón. Un verdadero líder cristiano debe confrontar a la gente con el error, aunque eso cause conflicto, aunque la gente se enoje con él y aunque la gente se vaya de la iglesia. El líder cristiano no debe olvidar que su responsabilidad no es caerle bien a la gente, no es ganar seguidores para sí mismo, no es tener la aprobación de la gente, sino es cuidar, alimentar, aconsejar y reprender a la gente con la verdad de la palabra de Dios, y Dios le pedirá cuentas de que cumpla con esa responsabilidad. Los judaizantes estaban diciendo que si los cristianos no judíos, gentiles, no se circuncidaban, no servía de nada que ellos creyeran en Cristo. Pero Pablo dice, es totalmente lo contrario. Si ustedes dicen que creen en Cristo, pero a eso pretenden añadirle a la obra de Cristo la obediencia a la circuncisión o a la ley del Antiguo Testamento, entonces su fe en Cristo no les sirve de nada. Es una fe falsa. Es una fe que no es genuina. En la actualidad tenemos un ejemplo de todo esto. En la actualidad, la, entre comillas, iglesia más grande en todo el mundo, que es la Iglesia Católica Romana, enseña precisamente esto. La doctrina católico romana es la principal enemiga en la actualidad de la doctrina de la salvación solo por medio de la fe. La doctrina católica enseña que la fe en Cristo es necesaria, no niegan la fe en Cristo, pero que es necesario complementarla, es necesario añadirle. Que para ser salvos, además de creer en Cristo, las personas deben cumplir con los sacramentos de la iglesia. Deben asistir a la misa, deben portarse bien, deben cumplir los 10 mandamientos. De tal manera que al final de cuentas la salvación no es exclusivamente por medio de la fe en Cristo. Y es por eso que los reformadores se levantaron la voz, como Pablo lo hizo, para denunciar que la religión católica romana distorsiona, tuerce y corrompe el Evangelio, aun cuando habla de Cristo. Y aun cuando dice que es el mismo Cristo que nosotros anunciamos y que es la misma doctrina que nosotros anunciamos. Nosotros no debemos dejar que nadie corrompa la verdad del Evangelio, añadiéndole mandamientos que el Nuevo Testamento no impone sobre los cristianos, porque si nosotros le añadimos
cualquier requisito a la fe en Cristo para salvación, Cristo de nada nos aprovechará. Cristo de nada nos aprovechará. Pero seguramente algunos gálatas en la iglesia podían pensar, bueno, a ver, ¿por qué no podemos llevar la fiesta en paz y creer en Cristo, aunque también nos dejemos circuncidar? ¿Cuál es el gran asunto de esto? ¿Qué pasa si hacemos eso? Y eso nos lleva a la segunda consecuencia, que es que nos obliga a cumplir toda la ley. Nos obliga a cumplir toda la ley. El legalismo nos obliga a cumplir toda la ley. Observa lo que el apóstol Pablo dice en versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Te das cuenta cuán peligroso es para las iglesias el tener líderes que por miedo al conflicto y por tratar de estar en paz con todo el mundo, están dispuestos a diluir la verdad del Evangelio? Pablo nos explica que no debemos añadir a la fe en Cristo ningún otro requisito para salvación, como la circuncisión, porque todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Y ya Pablo nos ha dicho qué pasa con eso. Ya Pablo nos ha dicho en el capítulo 3, versículo 10, que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso significa entonces que no podemos escoger cuáles mandamientos de la ley debemos obedecer y cuáles no. Si demandamos obediencia a los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, debemos obediencia a todos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Pero el cristiano no está bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo, la cual, por cierto, incluye 9 de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, y simple y sencillamente porque Dios los mismos mandamientos porque Dios de los 10 mandamientos que incluyó en el Antiguo Testamento, 9 de ellos incluyó en el Nuevo Testamento. Y por eso es que nosotros debemos obedecerlos, no como medio de salvación, no para añadirle o para asegurar nuestra salvación, ni tampoco para mantener nuestra salvación, sino como muestra de nuestra salvación, como evidencia de nuestra salvación. Pero si nosotros demandamos la obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento y estamos obligados a obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento, eso, como ya vimos, es literalmente imposible. Es imposible. Santiago 2, 10 y 11 nos deja claro que cualquiera que guarda toda la ley, pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no matarás, no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, demandar la obediencia a la circuncisión o a cualquier mandamiento o requisito de la ley del Antiguo Testamento como necesario para la salvación es colocarnos nuevamente bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios, porque no podemos cumplir toda la ley a la perfección, como la ley misma demanda. Y no solo eso, sino que peor aún, estamos peor que los del Antiguo Testamento, porque al menos los creyentes del Antiguo Testamento tenían los sacrificios que eran un símbolo de Cristo, que ellos podían ofrecer en fe de que al final de cuentas, a través de la muerte de un inocente, ellos podían ser perdonados. Pero una vez que Cristo cumplió con las sombras, esos sacrificios ya no sirven absolutamente para nada. De tal manera que aquellos que se meten por ese carril están destinados a la maldición, están destinados a la condenación. Pero eso no es todo. En tercer lugar, la falsa doctrina del legalismo nos separa de Cristo y de la gracia. Nos separa de Cristo y de la gracia.
Observa lo que dice el versículo 4. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Observa cómo confiar en nuestra obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento o a nuestra práctica de ritos, ceremonias y tradiciones religiosas para obtener nuestra salvación o para mantener nuestra salvación significa separarnos de Cristo. Separarnos de Cristo. El verbo griego para separarnos tiene varios significados. Comunica la idea de dejar, de hacer nulo, de invalidar, de desligar o de quitar. Por otro lado, el otro verbo que aparece allí, que es caer, tiene el sentido de caer fuera, dejar sin efecto o quedar excluido. Y la forma gramatical en que están escritos esos dos verbos nos indica que se refiere a algo que ocurre generalmente, como una regla. En otras palabras, Pablo no está diciendo que los cristianos pueden perder la salvación, como dicen los cristianos arminianos, cuando dice que los que confían en su obediencia a mandamientos de la ley para alcanzar la salvación se han separado de Cristo o que han caído de la gracia. No está diciendo eso. Más bien, quienes dependen de su obediencia a la ley como medio para alcanzar la salvación demuestran que están excluidos de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no ha tenido su efecto en ellos. Y que por lo tanto ellos están desligados de Cristo, separados de Cristo. Y en pocas palabras, que no son cristianos genuinos. Que no son cristianos genuinos. Pero como señala el comentarista Thomas Schreiner, estas advertencias, fíjate bien, son el medio que Dios usa para preservar la fe de aquellos que Él ha escogido. Es decir, esas advertencias no debemos pensar, son para los no creyentes, son para los falsos creyentes, son para la iglesia. Son para la iglesia porque externamente, al estar en la iglesia, nosotros estamos diciendo que somos cristianos. Pero al final de cuentas, no es lo que nosotros decimos, sino es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros vivimos, lo que al final de cuentas determina si de verdad hemos creído en Cristo o no. Así que estas advertencias serias de desligarnos de Cristo, de caer de la gracia, deben advertirnos para no entrar por ese camino del legalismo. Aquellos que se apartan, dice Thomas Schreiner, aquellos que se apartan demuestran que ellos no le pertenecían verdaderamente a Dios. Pablo nos explica entonces cuál es la posición del cristiano. Observa en versículo 5, explicación, pues nosotros, observa la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros, los cristianos genuinos, dice allí, por medio de la obra sobrenatural del Espíritu, no por nuestra obediencia, no por nuestro cumplimiento, no por nuestro buen comportamiento, nuestras buenas obras, en nuestra práctica de requisitos religiosos, sino por el Espíritu, por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos lleva a poner nuestra fe en Cristo. Es por eso que nosotros esperamos. Tenemos la seguridad de que al final seremos declarados justos, seremos declarados inocentes. Eso no significa que podemos vivir como queramos. Ese es el otro extremo. Un lugar está el legalismo. El otro lugar es cada quien haga lo que quiera, porque al final de cuentas no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Los cristianos vivimos en obediencia a Dios, pero no para cooperar, no para completar, no para asegurar o no para mantener nuestra salvación. Pablo nos explica en versículo 6, porque en Cristo Jesús, observa, ni la circuncisión
ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Una vez que nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo para salvación, como nuestro único medio de salvación, no tiene importancia si nosotros somos circuncidados o no circuncidados. El que está circuncidado no es más espiritual o más salvo que el que no lo está. Y el que no lo está no es más espiritual o más salvo que el que está circuncidado. No tiene importancia para nuestra salvación. De la misma manera que no tiene importancia para nuestra salvación si comemos carne de cerdo o no comemos carne de cerdo. De la misma manera que no tiene importancia para nuestra salvación si guardamos los ritos y las fiestas judías. Es decir, Pablo no está en contra de que un judío se circuncide. Pablo está en contra de que el judío crea que esa circuncisión tiene algo que ver con su salvación. Y está en contra de que el judío imponga la circuncisión o sus fiestas o su tradición sobre los cristianos que no son judíos. De eso es de lo que está en contra. Lo único que asegura nuestra salvación es nuestra fe en Cristo. Porque somos salvos exclusivamente por la fe en Él. Pero fíjate bien, pero la fe en Cristo no es una fe que está sola. Escucha esto. Somos salvos solo por medio de la fe, pero la fe en Cristo no es una fe que está sola. En otras palabras, no es una fe que está estéril, que está muerta, que no produce nada. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a la gente decir, es que yo tengo fe? Es que yo tengo fe, es que yo he creído en Cristo. Y tú no sabes si yo he creído en Cristo o no, eso es verdad. En cierta parte. Pero la fe no es algo, fíjate bien, íntimo, oculto, personal, privado, sino que es algo que siempre se va a manifestar. La fe no se puede ocultar. Y la fe se va a hacer visible, se va a hacer palpable, se va a hacer evidente por medio de las obras. No somos salvos por obras. Pero el apóstol Pablo nos dice en Efesios que somos salvos para buenas obras. Así que al final de cuentas la fe producirá obras. De hecho Santiago nos dice, Santiago 2, versículo 14, nos pregunta, ¿de qué sirve, hermano, si alguien, fíjate bien, dice que tiene fe? Observa cómo lo presenta Santiago. Dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y lo pregunta, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Santiago está hablando de alguien que dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La respuesta implícita a esa pregunta retórica es un rotundo no. La fe que no produce obras no es una fe que salva. No es una fe que salva, no es una fe genuina, no es una fe verdadera, porque la fe que salva, la fe genuina, siempre va a producir obras. Y de esa manera también es una seguridad para nosotros mismos, porque podemos evaluarnos y decir, si yo digo que creo en Cristo, ¿hay evidencias de eso? ¿O no hay evidencias de eso? Por eso Santiago, en ese mismo pasaje, en capítulo 2, pero en versículo 17, afirma que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Y versículo 20 añade que la fe sin obras es estéril, no tiene vida. Es una simple apariencia, es como un árbol que no produce frutos. Pero una fe viva, al igual que un árbol que tiene vida, va a producir fruto. No puede ser de otra manera.
Pero alguien dirá, dice en versículo 18 Santiago, alguien dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. En otras palabras, la fe y las obras pueden estar separadas. Alguien puede tener fe, aunque no tenga obras. Pero Santiago responde en la segunda parte del versículo 18 diciendo, a ver, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Observa que la fe siempre va a producir obras. No es algo oculto, privado, es algo que se ve, que se palpa, que se manifiesta a través de las obras. De tal manera que si no hay obras, la realidad es que tampoco hay fe. Tampoco hay fe. Aunque la persona jure y perjure que tiene fe y que ha creído en Cristo. En cambio, quienes de verdad han creído en Cristo van a producir obras porque son el resultado, son el fruto natural y necesario de la fe. Y por eso Pablo es que nos dice que la fe obra por el amor. La fe siempre obra. La fe siempre obra y obra por medio del amor. Por lo tanto, si nuestra fe en Cristo es genuina y es la clase de fe que produce salvación, necesariamente se va a manifestar en un amor a Dios, fíjate bien, en un amor a Dios que nos llevará a obedecerlo. Ahí están las obras. Y nos llevará a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos en Cristo, que no es solamente un sentimiento, porque se va a manifestar ese amor a través de nuestro servicio a los hermanos. La fe siempre obra. Obediencia a Dios y servicio a nuestros hermanos. Pero seguimos nosotros con las consecuencias de no permanecer en la sana doctrina. Número 4, la falsa doctrina del legalismo nos impide obedecer a la verdad. Nos impide obedecer a la verdad. Pablo nos dice en versículo 7, ustedes, fíjate bien, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? El verbo griego allí para impedir tiene el significado de poner trabas, poner obstáculos, tropiezos, entorpecer, evitar el avance. Así que lejos de ayudarles a avanzar en la vida cristiana, como ellos decían, como esos judaizantes decían, lejos de eso les estaban poniendo obstáculos, les estaban impidiendo avanzar, al impedirles obedecer a la verdad del Evangelio, como ellos antes ya lo estaban haciendo. Y por eso Pablo les dice en versículo 8, esta persuasión no vino de aquel que los llama, no es Dios. Porque Dios jamás nos llevará a desobedecer la verdad del Evangelio, jamás. No solamente eso, sino que además, número 5, nos corrompe espiritualmente. Nos corrompe espiritualmente. La falsa doctrina nos corrompe espiritualmente. Fíjate cómo Pablo afirma en el versículo 9 que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Fermenta toda la masa. Así que basta con un poquito de levadura para fermentar una gran cantidad de masa. Y de la misma manera también, no es necesario que todas las doctrinas de una falsa religión cristiana sean falsas. Y ese es el error y esa es la trampa. No es necesario que todas ellas sean falsas. Basta con negar una sola verdad central del Evangelio, como es la salvación exclusivamente por la gracia, exclusivamente por medio de la fe en Cristo, para que todo ese sistema religioso esté corrompido y sea un veneno mortal. Ese es el peligro. Por eso no podemos diluir el Evangelio. Por eso no podemos comprometer el Evangelio para ser más agradables a la gente que viene de afuera. Porque es cierto, podemos llenar la iglesia, pero no de ovejas. Las vamos a llenar de cabritos. Y vamos a estar muy contentos en una iglesia grande. Y ese compromiso nos llevará a otro compromiso. Y no vamos a confrontar el pecado, porque la gente se siente incómoda y se va. Y entonces una cosa nos irá trayendo a otra, porque un poco de levadura termina por fermentar toda la masa.
De la misma manera que basta con un poco de veneno en un pedazo de pan para matar a alguien, así también basta con torcer y negar una de las verdades centrales del Evangelio para condenar a quienes practican esa doctrina a las llamas mismas del infierno. Por eso es tan importante la verdad del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene la plena seguridad de que los Gálatas, puesto que eran cristianos genuinos, ellos iban a reaccionar. Y eso distingue a los cristianos genuinos de los que no lo eran. El apóstol Pablo observa cómo les dice en versículo 10. En la primera parte les dice, yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es fiel en preservar a aquellos que son suyos. La Biblia nos dice que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce el corazón de aquellos que en verdad han creído en Cristo. Y aun cuando al principio, fíjate bien, puedan ser inicialmente engañados, el Señor se encargará de traerlos nuevamente a la verdad del Evangelio. Si no sucede eso, significa que no eran suyos, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y por eso Pablo dice, yo tengo confianza, fíjate bien, no en ellos, yo tengo confianza en el Señor con respecto a ustedes de que no optarán por otro punto de vista. El cristiano genuino permanecerá en la fe del Evangelio. Y por eso el apóstol Juan dice que algunos que se van de nosotros en realidad es porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no se refiere a la iglesia, se refiere a la verdad, a la doctrina central. De tal manera que si no permanecen en la verdad, es porque nunca fueron. La confianza, la misma confianza podemos tener nosotros. De que el Señor, fíjate bien, si hemos creído genuinamente en Él, Él nos preservará hasta el fin. Pero fíjate bien, Él nos preservará a través de los medios que Él mismo ha dispuesto. No nos va a preservar siendo ignorantes de la palabra de Dios, no. Quien dice, Dios me va a preservar, no conozco la palabra de Dios, no tengo tiempo para la palabra de Dios, pero Dios me va a preservar, está engañado. Porque Dios nos preserva a través de medios. Y esos medios a través de los cuales Dios nos preserva es el conocimiento de la palabra de Dios, es la comunión de los santos en la iglesia, es las exhortaciones de unos a otros en la iglesia. Es de esa manera en que el Señor nos preserva. ¿Cuántas veces los cristianos al convivir con otros cristianos escuchamos alguna cosa que es un error doctrinal serio y decimos, no, bueno, ¿quién soy yo para decirle? Eres su hermano, eres su hermana, eso es lo que eres. Esa no es tarea exclusivamente del pastor. Y Romanos nos lo dice claramente. El apóstol Pablo les dice a la iglesia, hermanos, yo estoy seguro y confiado en que ustedes están llenos del conocimiento de la palabra de Dios para que puedan aconsejarse con la palabra de Dios unos a otros y exhortarse unos a otros. Eso es lo que debemos hacer, eso es la iglesia. De tal manera que nos cuidamos unos a otros. Pero si nosotros no hacemos eso, entonces terminaremos desviados de la verdad. Y por eso el apóstol Pablo confiaba en que los cristianos gálatas al final, fíjate bien, no optarían por otro punto de vista que la verdad del Evangelio. No se dejarían llevar por el error. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos conocer la verdad como la palma de nuestra mano. De tal manera que nos mantengamos en la verdad. De tal manera que conforme pasen las generaciones, esta iglesia pueda seguir siendo conocida como una iglesia que permanece en la verdad, porque hemos pasado la estafeta de la verdad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y todos estamos vigilando que permanezcamos en la verdad. En cambio,
La sexta consecuencia, el sexto resultado es que la falsa doctrina acarrea el castigo de Dios. Fíjate bien como Pablo advierte en la segunda parte del versículo 10. El que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Todos los engañadores, todos los que esparcen falsas doctrinas al final recibirán el terrible castigo de Dios, quien quiera que sean. Sin importar lo famoso que sean, sin importar la magnitud de su ministerio, al final de cuentas recibirán el terrible castigo de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales, fíjate bien, dice allí, introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Esa es la consecuencia. Destrucción repentina al final. Y versículo 17 añade que estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hay castigo. Y por eso debemos permanecer en la verdad. Pero como los falsos maestros que habían llegado a esas iglesias estaban tratando de difamar al apóstol Pablo para ganar seguidores, entonces ¿qué fue lo que ellos hicieron? Nos dice allí que ellos empezaron a decir que Pablo también enseñaba la circuncisión, pero cuando le convenía. Es decir, que él demandaba la circuncisión de los judíos, pero no de los gentiles. De esa manera quedaba bien con los judíos y quedaba bien también con los gentiles. Pero el apóstol Pablo contradice eso y demuestra que eso es falso en versículo 11 diciendo, pero yo, hermanos, a ver, si todavía predico la circuncisión, entonces ¿por qué soy perseguido aún? Si fuera cierto que yo predico la circuncisión entre los judíos, entonces ¿por qué me persiguen? Esa es la clara evidencia de que no lo hago. En tal caso, dice, el escándalo de la cruz, pues ha sido quitado. Pero Pablo predicaba precisamente el escándalo de la cruz. ¿Qué es el escándalo de la cruz? La cruz es el escándalo. Porque el judío está acostumbrado a decir, es por mis obras, mi obediencia, mi circuncisión, soy descendiente de Abraham, hago esto, hago aquello. Y el escándalo de la cruz es, eso no sirve de nada si no crees en Cristo. Ese es el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz es que exclusivamente Cristo murió en la cruz a fin de salvar a todo aquel que cree en Él sin tener que cumplir con las demandas de la ley. Por eso es un escándalo. Porque dice, tú no tienes nada con qué cooperar. Tú no te limpias, como muchas veces personas creen, me voy a limpiar, voy a ser mejor y me voy a acercar a Dios. Es al revés. Nos acercamos a Dios porque estamos sucios. Nos acercamos a Dios porque necesitamos ser limpiados y perdonados y regenerados por Él. De esta manera entonces Pablo enfatizó que la única manera de ser salvos de la ira venidera es exclusivamente por medio de la fe en Cristo y nada más. Y es por eso que el apóstol Pablo, al considerar estas 6 consecuencias destructoras de la falsa doctrina, él concluye en versículo 12 diciendo, ojalá que los perturban también se mutilaran. Nos parecen muy duras estas palabras. Y dice uno, ¿cómo que se le pasó la nota al apóstol Pablo? Pero ese comentario nos muestra cuán peligroso es la falsa doctrina. En otras palabras, Pablo está diciendo, si lo que quieren esos falsos cristianos es cortarse, pues que de una vez se mutilen por completo. Que se corten de una vez su miembro por completo. En cambio, aquellos que pertenecen a Dios son aquellos que confían exclusivamente en Cristo. Y que vienen a Él con las manos vacías y dicen, Señor, solamente por tu gracia. Y ni siquiera puedo creer en ti por mí mismo.
sino que si creo en ti es porque tú has puesto a través de tu Espíritu la fe en mí para creer. Es porque tú has cambiado mi corazón para creer en ti. Y ahora mi anhelo, mi deseo es vivir para ti. Ya no me pertenezco, ya no quiero vivir como era antes, ya no puedo vivir como era antes. Y ahora al contrario, vivo cada día ambicionando serte agradable. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros permanezcamos en la verdad. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad. Por eso es tan importante que estudiemos la verdad. Por eso es tan importante que estudiemos teología. A fin de que nos mantengamos en el camino correcto hasta el fin. Así que este año, hermanos, yo quiero, ahora que estamos al finalizar de este año, yo quiero animarles, retarles, invitarles, exhortarles, que el próximo año, ¿sí?, ustedes determinen una cosa, que van a estudiar la palabra de Dios, que van a profundizar en la palabra de Dios, que van a conocer la sana doctrina más como la palma de su mano, hasta que llegues a conocerla como la palma de tu mano. De tal manera que la pasemos y la continuemos pasando de generación en generación. La única fe que fue entregada de una vez y para siempre a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a perseverar en la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a examinar lo que creemos a la luz de tu palabra y ayúdanos a vivirla, ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos en la verdad del Evangelio, Señor, de manera, Señor, que podamos ser una iglesia que persevera agradándote a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades porque seguimos siendo pecadores. Ayúdanos a darnos cuenta que tú ya nos libraste del dominio del pecado y que no hay pecado más fuerte que el poder de la cruz. Que no hay pecado más fuerte que la obra que tú has completado en la cruz, Señor. Con la cual tú nos renuevas y nos haces nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te pedimos, Padre, por las iglesias hermanas, para que podamos perseverar en la verdad. Y te pedimos por aquellas que están coqueteando, Señor, con el mundo, tratando de agradar al mundo y de ser relevantes para el mundo y tener la aprobación del gobierno y de la sociedad, Señor, para que tú abras sus ojos y ellos puedan regresar a la verdad del Evangelio, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.